En esta clase vamos a hablar sobre los sistemas animales, en especial sobre los sistemas digestivos. Vamos a ver que todos los animales toman del exterior compuestos orgánicos y mediante la digestión los degradan hasta obtener compuestos más sencillos que son absorbidos y utilizados por las células del organismo. En los animales más sencillos no existe un aparato digestivo especializado en la captación y digestión del alimento. Cada célula capta del exterior los nutrientes y los digiere. En cambio, en los animales más complejos, la existencia de tejidos diferenciados permite la presencia de un aparato digestivo especializado en captar y digerir los alimentos. Vamos a iniciar con algunos tipos de sistema digestivo en los animales invertebrados. Las esponjas son un tipo de animal muy simple, son animales simples que se alimentan por filtración. El agua entra a través de unos poros inhalantes. Las sustancias alimenticias que contienen el agua son capturadas por unas sustancias llamadas cuanocitos. Este alimento será digerido en las vacuolas digestivas. Vamos a observar un gráfico sobre las esponjas. Tienen una digestión intracelular. Los poros alrededor de la esponja captan y filtran el agua y a su vez la esponja retiene las sustancias nutritivas que contiene el agua. Vamos a ver un video. Esta es una experimentación que se realiza para ver cómo es la alimentación o la digestión en las esponjas. En esta ocasión se va a poner alrededor de las esponjas una sustancia con ciertos nutrientes que tiene algunos pigmentos que no son tóxicos y vamos a observar cómo esta sustancia se filtra a través de la esponja y es expulsada por la parte superior. Este es el proceso de filtración que realizan las esponjas. Filtran el agua, los nutrientes se quedan dentro de la esponja y el resto del agua va saliendo, ¿no? Este es un experimento muy interesante donde vamos observando cómo al poner esta sustancia que tiene una pigmentación, las esponjas absorben la sustancia a través de los poros y luego vemos que por la parte superior, a manera de un filtro, se va expulsando el resto de esta sustancia. Vamos a ver otro tipo de animales que son los nidarios o los elenterios, en donde encontramos algunas variedades como la medusa, los pólipos, en donde vamos a encontrar otro tipo de sistema digestivo. Los nidarios capturan su alimento a partir de unas células urticantes llamadas nidoblastos, abundantes sobre todo en los tentáculos. Evolutivamente son el primer grupo que presentan un tubo digestivo. Este tubo digestivo tiene una forma de saco que se llama cavidad gastrovascular y presenta un solo orificio. Por el mismo orificio entran los alimentos y salen los desechos. La digestión se realiza en esta cavidad, por lo que se trata de una digestión extracelular. Vamos a observar aquí en esta imagen, ahí tenemos la cavidad gastrovascular y la entrada y salida de los nutrientes o alimentos hacia el interior de los nidarios. Los nidoblastos poseen un nidocilio sensible al contacto y una vesícula llena de líquido urticante donde se encuentra un filamento enrollado. Cuando la posible víctima roza este cilio, se despliega el filamento y le inyecta un líquido urticante que paraliza a la presa. Vamos a ver esta animación de cómo es la alimentación, en este caso de una hidra, que es un tipo de nidarios. Vamos a ver cómo se alimenta completamente a través de esta larva de mosca. Este es un ejemplo de la alimentación de los nidarios. Prácticamente
La larva está casi totalmente en el interior de este nidario. Vamos con la siguiente estructura de animales que son invertebrados, que son los celomados. Aquí podemos encontrar moluscos, anélidos y artrópodos, entre otros más. En los celomados aparece ya una cavidad digestiva que tiene las siguientes características. El tubo digestivo es un tubo abierto al exterior que ya tiene dos orificios, la boca para la entrada o ingestión de alimentos y el ano para la salida o ingestión de residuos. En la boca aparecen estructuras que favorecen la captura y trituración del alimento. Existen glándulas anexas al tubo, que están especializadas en la secreción de ciertas sustancias que facilitan la digestión. La digestión en este caso es extracelular, se realiza dentro del tubo digestivo, pero fuera de las células. Los nutrientes son absorbidos y repartidos a las células del organismo mediante un sistema circulatorio de transporte. Vamos a ver el primer caso, que son los anélidos. Los anélidos tienen un tubo digestivo alargado que ya tiene boca, faringe, tiene esófago, tiene estómago, tiene intestino y tiene ano. Y también posee glándulas anexas, que están repartidas a lo largo de todo el recorrido. Vamos a ver este caso de este anélido, en donde ya encontramos una boca, es un tubo digestivo largo, encontramos una faringe, un esófago, un estómago, un intestino largo y por último un ano para la expulsión de los desechos. Vamos a ver la digestión en los moluscos. En los moluscos aparece en la boca un órgano especial para raspar el alimento que se llama la rádula. El intestino es largo y enrollado. Los moluscos contienen una víscera única y voluminosa que se llama el hepatopáncreas. ¿Qué es el hepatopáncreas? El ser humano y los animales superiores tenemos hígado y páncreas. En cambio, en los moluscos y otros tipos de invertebrados podemos encontrar que una sola víscera forma o cumple las dos funciones del hígado y del páncreas. Y este músculo se llama el hepatopáncreas. Vamos a observar en este caso un caracol, es un molusco que tiene la boca, aquí tenemos la rádula. Encontramos el estómago. Por aquí está el intestino, finalmente por donde se expulsan los desechos. Y esta estructura bastante amplia, esta estructura es el hepatopáncreas. ¿Cuál función es la que cumple? La de segregar ciertas enzimas que ayudan a la digestión. Cumple las dos funciones como en el ser humano, ¿no? El páncreas y el hígado. Segregan sustancias diferentes, pero en esta ocasión es una sola estructura que segrega sustancias o enzimas que ayudan a la digestión de los alimentos, en este caso en los moluscos. Vamos a ver los artrópodos, en especial los insectos terrestres. El tubo digestivo alcanza un mayor grado de especialización debido a la necesidad de economizar el agua, porque su desarrollo es a nivel terrestre. Tienen la digestión en el estómago, disponen ya de numerosas piezas bucales para masticar y para triturar, tienen absorción intestinal de nutrientes y en su parte terminal tienen reabsorción de agua y formación de excrementos. En los animales superiores ya encontramos estas estructuras, por ejemplo, piezas bucales ya encontramos en animales superiores. Y esta parte muy interesante, en la parte del intestino en animales superiores ya se realiza la absorción de nutrientes. Y también en la parte del intestino grueso, obviamente en animales superiores ya se realiza la reabsorción de agua en el intestino grueso. Y ya observamos que en estos animales, en los artrópodos, ya encontramos piezas bucales, ya se puede masticar, ya trituran los alimentos, ya tienen una absorción intestinal de nutrientes y también ya tienen una absorción de agua en la parte del intestino. Y también obviamente la formación de excrementos.
Vamos a ver este tipo de artrópodos que son los arácnidos. Los arácnidos tienen una cierta diferencia. Ellos no mastican los alimentos. Los arácnidos segregan enzimas digestivas sobre la presa. La digestión es parcialmente externa. Luego de haber segregado estas enzimas, absorben los líquidos resultantes de esta digestión previa. Vamos a ver este caso, un tipo de araña que lo primero que hace es inmovilizar a su presa. Las presas obviamente se enredan en la seda o en la telaraña. Y la primera fase de esta araña es inmovilizar a través de sus redes a la presa. Luego le segrega un tipo de veneno que es paralizante para que la presa se detenga, ya no pueda moverse. Y luego segrega las enzimas. Estas enzimas lo que van a hacer es prácticamente licuar internamente a la presa, al alimento. Y finalmente, una vez que está atrapada, inmóvil la presa de estos arácnidos, lo que hace es absorber los nutrientes por dentro. Entonces, en este caso, en los arácnidos no hay una masticación ni una trituración, sino que segregan enzimas sobre la presa que internamente van a degradar o van a diluir a la presa para ser poco a poco absorbida por la araña en este caso. Vamos a avanzar en los procesos digestivos. Ahora vamos a ver los procesos digestivos en los vertebrados. Vamos a ver en los anfibios. Los anfibios tienen ya una lengua que se inserta en la parte anterior de la boca para proyectarse hacia afuera al capturar las presas. Aquí se inicia la diferenciación entre el intestino delgado y el intestino grueso. Y en animales más avanzados como los anfibios, ya encontramos una diferencia entre intestino delgado e intestino grueso. La característica principal de los anfibios es su lengua, que les sirve para proyectarse y captar sus presas. Vamos a observar, en este caso, este tipo de rana, cómo desenrolla, cómo capta sus presas con la lengua. Es la característica principal que tienen los anfibios. Unas imágenes muy interesantes de cómo se realiza la digestión en los anfibios. Vamos a los reptiles, sobre todo los reptiles ofidios, que son en este caso las serpientes. La lengua es bífida y la boca y el esófago son dilatables para tragar grandes presas. Los dientes no trituran, los dientes sirven para sujetar. En general, los reptiles presentan intestino delgado, intestino grueso y ciego totalmente diferenciados. Vamos a ver en este caso cómo esta serpiente se alimenta de esta rana. Hay diferentes formas en las cuales captan su presa. En otros casos aplastan o abrazan fuertemente a sus presas. En este caso solamente la digieren prácticamente entera a su presa. El estómago de estos animales tiene una dilatación, lo que le permite captar y alimentarse de sus presas enteras. Aquí observamos la digestión de esta serpiente. Prácticamente digiere sus presas enteras. En las aves, la alimentación es variada. Su proceso digestivo es laborioso. El tubo digestivo es largo y encontramos algunas estructuras. En las aves encontramos estructuras como el buche. El buche sirve para ablandar los granos y las semillas. Encontramos un estómago secretor que segrega ciertas enzimas digestivas. Encontramos un estómago musculoso que lo conocemos como molleja. La molleja o este estómago musculoso
Sirve para una digestión mecánica o para triturar los alimentos. Las aves no tienen dientes porque la trituración se realiza dentro del estómago musculoso o molleja. También tienen una vesícula biliar que sirve para la acumulación de jugos que vienen del hígado y la regulación de su secreción. Vamos a observar cómo se realiza la digestión en esta gallina. Primero absorbe los granos que pasan por el pico, pasan por el esófago y llegan a la primera estructura, que es el buche. Aquí en el buche es un tipo o una estructura en donde se almacenan los alimentos por alrededor de 12 horas. Aquí se almacenan los alimentos, se ablandan los alimentos y pasan a un primer estómago en donde se segregan ciertas enzimas que siguen ablandando el alimento. Y luego pasa a la estructura que es el estómago musculoso, donde se trituran más los alimentos, que es la molleja. De esta estructura pasan los alimentos al intestino y al final los desechos van a ser expulsados por la cloaca. Vamos a ver en el caso de los mamíferos. Los mamíferos ya tienen un aparato digestivo muy complejo. El tubo digestivo presenta una boca con labios. Estos labios permiten la succión o permiten mamar, ¿no? Por eso son mamíferos. Entonces ya tienen una boca con labios que le permiten succionar, que está separada de las fosas nasales por el paladar. El paladar separa la boca de las fosas nasales. ¿Para qué? Para que le permita respirar al animal mientras mastica los alimentos. La lengua es muy móvil y permite la deglución del bolo alimenticio. El número de piezas dentales, su forma e implantación dependen del tipo de alimentación. Aquí ya encontramos dos válvulas en el estómago. En la parte superior tenemos el cardias y en la parte inferior tenemos el píloro. Estas válvulas, que están a la entrada y salida del estómago, impiden que el bolo alimenticio se regrese. Son válvulas que permiten o impiden que el bolo alimenticio se regrese, ¿no? La forma y tamaño del estómago depende del tipo de alimentación. La máxima especialización en el estómago está en los rumiantes, que se adaptaron a la digestión de la celulosa. Los carnívoros y los omnívoros, como el ser humano, no tenemos la capacidad de digerir la celulosa debido al reducido tamaño del ciego y del colon, órganos en los que se encuentran las bacterias que pueden degradar estas sustancias. Los herbívoros no rumiantes, como es el caso del caballo, aprovechan solo una parte de la celulosa que ingieren, ya que aunque el ciego y el colon están bastante desarrollados, el tiempo de permanencia del bolo alimenticio en estos espacios es relativamente corto, por lo cual no aprovechan totalmente la celulosa. En cambio, los herbívoros rumiantes, como la vaca, tienen una parte de su estómago denominada panza, que se especializa en alojar ciertas bacterias que degradan la celulosa. Aquí se hace la digestión y se inicia también la absorción de estos nutrientes. El tubo digestivo en los carnívoros es corto, en cambio es muy largo en los herbívoros rumiantes. De esta forma se facilita que la digestión sea total de la celulosa y también su absorción. El hígado es de tamaño reducido, es pequeño en los herbívoros y en cambio el hígado en el ser humano y en los carnívoros es más grande, es más desarrollado, debido a que los carnívoros y los omnívoros ingieren muchas proteínas y requieren de ciertas enzimas que son las que segregan el hígado para facilitar su digestión. Vamos a observar cómo es un herbívoro rumiante. Como se decía, tienen un sistema digestivo bastante largo. Aquí encontramos la panza,
que es la estructura donde se permite la absorción y la digestión de la celulosa. Aquí está un herbívoro no rumiante, que en este caso no aprovecha totalmente, solamente cierta parte de la absorción de la celulosa. Aquí podemos ver la estructura de estos animales.